Bueno, habiendo entendido entonces, tal vez, los tres tipos de imágenes, vamos a ver cómo funciona, cómo lo vamos a aplicar al diseño. ¿Sí? Diseñar, entonces, es disponer estratégicamente los elementos visuales, más allá de que ahora sabemos teóricamente cuáles son los tipos de imagen, etcétera, cómo los disponemos estratégicamente, ¿sí? Dentro de un espacio para lograr que el mensaje sea eficiente. No es decorar, no es poner cualquier imagen en cualquier lugar para que quede lindo, porque la imagen, ahora entienden, tiene una información, tiene un significado, y eso también, como las palabras, lo tenemos que controlar. Entonces, ¿qué elementos visuales estamos disponiendo estratégicamente para diseñar? Imágenes, obviamente, texto y espacios en blanco. Los espacios en blanco también son imagen. Estaban dentro de las imágenes concretas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo diseño? ¿Qué aire dejo? ¿Qué contexto? ¿Cuánto blanco alrededor? ¿Cuánto silencio visual alrededor de lo que pongo? De las imágenes. ¿Sí? Entonces ahí voy a tratar de lograr un mensaje lo más eficiente posible. Porque después viene la otra parte, que el lector, el receptor que fuera, tiene que tratar de decodificarlo lo más eficientemente posible. Si no, yo le puse todo el laburito, pero a lo mejor el público al que va dirigido no puede decodificarlo ni de casualidad, como hablábamos antes. ¿Por qué? Porque los elementos visuales son polisémicos, tienen muchos significados, sobre todo las imágenes sueltas, sin apoyo textual, y eso también lo vamos a ver después. Entonces, los elementos visuales son polisémicos y adquieren más de un significado dependiendo de dos factores: de su aspecto y de su concepto, o de su forma, lo que veo, y de su contenido, o de lo que denota, lo que veo real ahí, plasmado, la paloma con el laurel, el olivo en el piquito, o lo que connota, el contenido significativo, ¿sí? Que era la paz. Entonces, fíjense por qué es polisémico, porque depende del juego y de la interrelación entre estos dos factores constantemente. Un aspecto, el de la forma, es pragmático, técnico, explícito, es real, está ahí, lo veo. Es eso, la palomita con la ramita en el pico. El otro es semántico, es intrínseco y es sustancial, va mucho más allá de lo que se ve y no lo detecta cualquiera, porque es lo que connota. Este juego entre esas dos cosas, ya sea que además le agreguemos texto o no, que ya vamos a entrar en esa parte, porque esto vamos a ir complejizándolo a medida que avanzamos, todo esto le va a dar el estilo o la personalidad al diseño que yo vaya a hacer de lo que sea. ¿Sí? Le va a dar un estilo, cómo trabaja, y ahora les voy a mostrar después un montón de ejemplos de todo eso. ¿Sí? Acuérdense. Alejandro Ross, vamos a ver cómo juega con todo esto, muy interesante. O cuando hablemos de tapas en la segunda parte, en la segunda clase o la tercera, ya no me acuerdo en qué lugar está, pero vamos a ver cómo trabajan con las tapas de diarios, cómo se juega con esto de denotado y connotado, forma y contenido, ¿sí? Lo creativo aplicado a eso. Volvemos a eso. ¿Qué connota y qué denota una imagen? Esto es parte, creo, si mal no recuerdo, de un trabajo práctico que después les voy a mandar por mail, o lo voy a subir para que me lo manden en las vacaciones, cuando quieran. Pero cuanto antes lo hagan, después lo corrigen durante las vacaciones, pero cuanto antes lo hagan, más fresco tienen toda esta explicación que yo les hice. ¿Sí? ¿Qué denota esto? Manitos que están encadenadas, cadena, una mariposa arriba. ¿Pero qué puede connotar?
la esclavitud, el ansia de libertad, de evolucionar como evoluciona una mariposa. O sea, puede haber un montón de connotaciones según la interpretación, la decodificación de cada uno. Y lo digo porque esta misma imagen la usé desde el año 2021 y es increíble la cantidad les ponía qué denota y qué connota, y era increíble la variedad de respuestas que había. Y la mayoría eran lógicas y estaban bien. O sea, acá no hay bien o mal, hay qué logro que interprete el receptor o no. ¿Sí? Otro ejemplo, esto es un rediseño muy simplificado, de rasgos pertinentes, de la película Pulp Fiction, que no sé si la vieron, y si no la vieron, se las recomiendo 10.000 veces, que no me acuerdo cómo es en español. Si alguno se acuerda, activa el micrófono. Vale participar, vale frenarme y participar, porque si es por mí, yo sigo hablando al infinito y más allá. Vemos que denota dos circulitos que podrían formar ojos y un cierre cerrado que podría estar en el lugar de una boca. Ahora, ¿qué connota? No hables, no lo digas, no lo cuentes, cerrá el pico. Sí, pero ¿qué denota? Linealmente, si lo miro lineal, es igual que leer un texto. Lo puedo leer lineal o puedo leer entre líneas y entender muchas más cosas, como sucede, por ejemplo, con las canciones, las letras de las canciones. Hay algo totalmente lineal y hay algo que... Y entonces, así es como preferimos determinados autores o cantautores a otros, porque tienen distintas profundidades en las letras. Y algunos solamente ven lo lineal, lo que denota, y otros lo que escuchan o lo que leen o lo que ven, le buscan otros niveles de significación. ¿Sí? Háganme así cuando se entiende todo. Entonces, los principales elementos cuando yo formo cualquier página, en el caso, bueno, de una revista, de un folleto, de lo que fuera, donde haya imagen y texto, ¿sí? Es que trabajando imagen y texto vamos a lograr una combinación inteligente para lograr que haya más posibilidades de enfocar al receptor en la decodificación del mensaje. Si solamente dejo la imagen, como veíamos con Ron Muick y la mujer en la cama, si solamente dejo la imagen, puedo darle el significado que yo quiera. Eso es arte. El diseño tiene que enfocar y guiar al receptor a que decodifique el mensaje lo más parecido posible a lo que yo controlé para emitirlo. ¿Sí? Entonces, el emisor se beneficia de las similitudes, diferencias, fuerzas y debilidades de ambos lenguajes, el lenguaje visual y el lenguaje textual. Entonces, tengo una combinación, es como que subrayo más lo que quiero decir, de alguna manera. La imagen la subrayo con el texto o al texto lo subrayo, lo refuerzo con la imagen. Una combinación inteligente de texto e imagen es capaz de contar una historia interesante, superando lo que ambos lenguajes pueden conseguir individualmente. El efecto es simplemente reforzar el mensaje, ya que el elemento intelectual y verbal está unido al emocional y visual. La imagen, el famoso una imagen vale más que 1000 palabras, es porque la imagen enseguida se capta aunque no quieras, y cuanto más simple es la imagen, más rápido la vas a recordar. Recordás mucho más rápido el póster de Pulp Fiction que la imagen del cóndor abrazando a la paloma de la paz, porque es mucho más pregnante, más rápido de captar.
Gestalt. ¿Sí? Teoría de la Gestalt. Entonces, fíjense, acá está muy interesante en una infografía muy simple, cómo se ponen los cubiertos para dar el mensaje, ¿cómo se dice? Formalmente hablando, ¿no? En el protocolo de la etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, en un restaurante o en algún tipo de comida diplomática, por ejemplo, cómo se ponen los cubiertos para que emitir un mensaje que supuestamente un camarero formado ¿sí? puede decodificar correctamente. En un bodegón o un carrito de la costanera, todo esto no va a ser decodificado. Probablemente. Probablemente. En una cena diplomática, mucho más probable que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos, cuando cualquiera ve algo que tiene solo imagen o solo texto o una combinación de ambas? Dicen que 3 días después de haber visto algo así, ¿qué queda en la memoria? El 10% de lo que solamente hemos leído, o sea, de lo que solamente era texto. Un 20% de lo que hemos visto, si era solo imagen. Pero un 70% de lo que fue combinado. ¿Por qué? Porque una cosa refuerza la otra. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver, como estamos hablando de cómo se interrelaciona imagen y texto, vamos a ir a nuestro viejo y nunca bien ponderado amigo Rolandito Barthes, ¿sí? Que muchos lo odiaron en su momento, pero que yo les voy a contar una manera muy fácil de que recuerden qué corno era anclaje y relevo, ¿sí? Anclaje es una función de apoyo, en el caso del texto, para comprender la imagen. ¿Sí? El texto, en este caso, va a limitar, va a concretar, va a fijar esas posibilidades significativas o connotaciones, como dijimos antes, ¿sí? Esas posibilidades significativas que tiene la imagen. Si yo no leyera lo que dice abajo, y esto es un diseño de Alejandro Ross, yo acá vería un montón de gajitos, de rodaja de naranja, si querés, puestas en forma de corazón. Eso es lo que denota, es clarito. Pero para reducir esa polisemia, ¿qué hizo el diseñador? Me ancló con un texto lo que yo tengo que interpretar en esa imagen. Y me pone abajo, poliamor, cuando la media naranja no es una sola. Y con eso me cerró todo un concepto, que esto era la tapa de un suplemento, bla, 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 donde después uno entraba y había toda una nota sobre esto. O sea, esto podría ser cómo se encara, cómo empieza su crónica. Y después su crónica habla del poliamor y de todo lo que quieran. De hecho, hemos tenido, después lo vamos a ver cuando veamos el histórico de Unisapiens. ¿Queda claro lo que es el anclaje para Roland Barthes y para todos? ¿Sí? Más ejemplos de anclaje. Todas tapas del suplemento de las 12, hace que ya no existe más, creo, por el diseñador gráfico Alejandro Ross. Miren qué fácil. Yo podría ver un lápiz, no sé si existen ya esos lápices, pero cuando yo era muy pequeña existía. Un lápiz que de un lado era azul y del otro lado era rojo. Entonces vos llevabas un solo lápiz, lo dabas vuelta y usabas eso en el cuaderno de clases. Estoy hablando del siglo pasado, claramente. Pero este chico usa esto y les cuento por qué hace esto. ¿Por qué hace esto así de simple, Alejandro Ross? Porque todos estos suplementos salían los sábados. Y a él, o sea, y la nota de tapa, el editor del diario lo tenía claro el jueves cuál iba a ser la nota de tapa del suplemento. Entonces tenía que llamar al diseñador y decirle, para el viernes a la noche, el jueves le decía, para mañana a la noche tengo que tener la tapa sobre este tema. Poliamor, bisexualidad, revolucionaria. ¿Sí? Y el pibe tenía un día, 24 horas para crear esto. Entonces tenía que ser simple, rápido, no podía salir a hacer fotografía, producción, nada.
hay que resolverlo rápido, fácil, sencillo, y se terminó especializándose en esto. Hizo tapas para los babasónicos, para un montón de cosas. ¿Sí? Es un grosso googleable totalmente y contemporáneo. Yo lo sigo por las redes, que es un delirado divino. Entonces, o una delirada, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, fíjense, bisexualidad, si no estuviera el texto, es un lápiz de dos colores. Revolucionaria sería una peineta clavada en algo que sale sangre, pero abajo dice, no llego a leerlo, pero tiene que ver con las mujeres de la revolución, ¿sí? Pero de la revolución de mayo, no las actuales mujeres revolucionarias. Entonces, hay todo un significado que se aclara, se guía y se perfila porque hay un texto que está anclaje de la imagen. Y entonces entremos en el segundo, que es el relevo. La función de relevo es una simbiosis. Acá es necesario, absolutamente necesario que exista el texto para poder entender la imagen, no para anclarla, sino para darle significado. Si no, no es nada, es solo lo que se denota. ¿Sí? Si yo tapara lo que está dentro del globo de la historieta, porque la historieta es como el ejemplo de relevo más clásico, por antonomasia. Sin el globo, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Sí? El texto complementa en este caso a la imagen, lo complementa, no lo ancla, lo complementa porque aporta un nuevo significado que no estaba denotado en la imagen, como antes. Antes había un significado en la imagen, ahora acá no hay ningún significado en la imagen. Son dos personas hablando, dos personitas y nada más. Tiene que estar el texto para saber de qué están hablando. Si no, podría estar diciendo cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a ver ejemplos. En una publicidad, clarísimo, durísimo, impactante. El póster dice, he has his mother eyes, tiene los ojos de su madre. ¿Sí? La imagen puede decir una cosa, pero si no estuviera ese texto, eso le aporta otro significado más, que decir que su madre también es golpeada, también tiene el ojo negro. ¿Sí? Es una denuncia muy grosa, con un significado muy grosso. La imagen sola es un pibe con un ojo negro. Podía haberse agarrado a piña con los amigos. Podía hablar de bullying. No, está hablando con ese texto totalmente de relevo. Está relevando lo que dice. Está diciendo, tiene los ojos de su madre. Lo cual te hace pensar, a su madre también la golpea. ¿Sí? Y miren qué caso maravilloso. Acá tenemos por un lado, el apoyo, o sea, el anclaje del texto para entender la imagen, pero a la vez, el texto es la imagen, o sea que acá tenemos anclaje y relevo funcionando. Porque sin la palabra Alzheimer, escrita con esa forma visual que se va diluyendo, no entenderíamos el concepto del Alzheimer que está en la misma palabra. Porque el síntoma del Alzheimer es ir perdiendo de a poco los recuerdos de lo que es. Entonces, de esta misma manera se pierde visualmente la letra sobre el fondo. Hay anclaje, hay relevo. La maravilla de usar creativamente el texto y la imagen para reforzarse entre sí y lograr que se decodifique hasta inconscientemente. Porque a lo mejor esto lo hubieran visto y lo hubieran entendido sin toda la teoría. Pero fíjense que la teoría cómo refuerza lo que algo a lo mejor haríamos innatamente, instintivamente, de tanto ejercicio visual y verbal que tenemos a lo largo de la carrera, por ejemplo. Para todo esto se necesitan, como en el texto, principios de organización de los elementos visuales. ¿Sí? Existe una teoría del lenguaje visual gráfico, donde hay elementos compositivos que harían las veces de fonemas
visuales, pero que en lo visual o gráfica también se puede decir, existe varios tipos de elementos. Elementos conceptuales, ¿sí? El punto, la línea, el plano, el volumen. Fíjense, el punto, la línea, está todo en este ejemplo, lo vamos a tener todo. Las liñitas, el plano, donde lo vemos todo, el volumen, donde parece que hubiera un dibujito como en 3D, se ve un volumen. Hay efectos visuales, llamados visuales, que son la forma, la medida, ¿sí? O la escala de cada cosa, volviendo a Ron Munich, el tono, esto es todo en blanco y gris, por ejemplo, el color, donde solamente se aplica el color a lo que quieren destacarse o ponerse de relevo, inclusive el tamaño, ¿sí? La dirección, que parece que que el agua cae, la posición, dónde pongo la jerarquización del el tamaño que escribo la palabra ducha, en qué escala, cuál es el peso del color de la línea de texto celeste abajo, y elementos prácticos, lo que representa, el significado de todos esos colores y de esos tamaños, ¿sí? Que se refuerza lo más pequeño o lo más grande, que tiene, además que está destacado con color, ¿sí? ¿Qué función tiene? Que me golpee visualmente y enseguida entienda la infografía de la ducha. Sí, que dice que el 10% es para bañarse, el 20% es cantar y el 70% es tomar decisiones importantes. O sea, este esta infografía tiene mucho que ver. Y todo esto, todos estos elementos compositivos, además, tienen un marco, un límite, donde además, y el espacio en blanco, que siempre nunca dejemos de recordarlo, ¿sí? Que es ese marco de silencio visual donde se apoya todo esto o que utilizo para destacar esto de alguna manera. Si todo esto estuviera demasiado abarrotado, no entendería nada. Si está todo acomodadito en una grilla, se entiende de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el diseño? Estamos componiendo. Hay una composición con todos esos elementos, ¿sí? Y esa composición es cómo se ordenan esos elementos. Para que esa infografía de la ducha sea rápidamente captable, decodificable y recordable, tuvo que haber en el fondo una estructura coherente, una grilla o una retícula, un equilibrio formal entre los elementos, ¿sí? Los números, los porcentajes, el tamaño de los textos, los colores, la ubicación de cada elemento, ¿sí? Porque todo eso, puesto de otra manera, acá puede cambiar hasta el significado. Puedo darle relevo a otra cosa, ¿sí? Y una logística, que esto es nuestra creatividad o la creatividad del diseñador o del profesional que quiera trabajar con esto, que está controlada por reglas y técnicas, ¿sí? El contraste, la simetría, dónde hago énfasis, dónde pongo la jerarquía, etc. Todo esto, si está enfocado en la eficiencia comunicacional de una publicación, ahora vamos a ver publicaciones más tarde, se llama diseño editorial, que es lo que nos reúne en este taller, a ustedes y a mí. El diseño editorial de algo que ustedes por ahora están trabajando solamente en el contenido textual, inclusive en el contenido visual textual. Cuando escriben una palabra, no es lo mismo poner relevante que poner pomposo. O sea, hasta cuando lo lees, tiene una imagen en nuestro cerebro, ¿sí? Y acá están las 9 reglas de composición que después ustedes las van a leer puntualmente, porque las van a poder utilizar en un montón de cosas. Y yo, ahí abajo creo que decía, resúmanlas en una línea cada una. Y después, para que lo vayan pensando, en el trabajo práctico, van a tener que buscar un ejemplo visual o textual y visual
¿sí? De todo eso, de cada una de esas. Algo donde la direccionalidad se manifieste claramente como lo dice la regla, o donde el énfasis y el centro de interés, como en el caso de la ducha, funcione como lo dice la regla, o la regla de los tercios, cómo está ubicado algo, en qué parte. ¿Sí? No es lo mismo si yo me pongo en el medio del cuadro, ¿sí? De mi marco visual, que si me pongo en un costado o si me pongo en el otro. Entonces, en este caso casi habría un equilibrio con el fondo, con la estantería del fondo. En el medio, si me pongo en el medio, casi se cae toda la composición para este lado, porque hay más peso visual en este. Mis gatos se pelean. En este pedazo en estos dos tercios, que en este tercio que me queda vacío, ¿sí? Hablando de mí misma, como me ubico en la pantalla, ¿sí? O sea, todo esto lo podemos controlar, inclusive ser nosotros mismos el ejemplo a vivo en este mismo lugar y en este mismo momento de cómo ubicarnos, inclusive en una pantalla. Regla de los impares, que después la van a ver, no es lo mismo si tenemos 2 formas, 3 formas, o 5 formas, o 10 formas. ¿Sí? Si son pares o impares, la cantidad de elementos que utilizo en la composición. La ley de la mirada. Si yo estoy así, mirando hacia el centro, si esto fueran 2 páginas y yo estoy mirando hacia el centro, no es lo mismo que si yo hablo así, o si esto fueran 2 páginas, mi foto está mirando para aquel lado. Es como que me voy de donde quería estar. Yo tengo que llevar la mirada a donde quiero que el lector mire. Mi mirada o la de la fotografía que utilice. ¿Sí? Y todos estos ejemplos son los que ustedes van a buscar o sacarse ustedes selfies donde apliquen todas estas leyes de composición, porque aparte les va a servir para su propio beneficio cuando publiquen un reel o una foto o lo que sea en cualquier red social. Úsense ustedes mismos como modelo de cada una de estas reglas de composición. ¿Vamos a poner un árbol? No, voy a poner 3 árboles de aquel lado. Voy a poner, ¿sí? Busquen eso, el contraste. Yo estoy de blanco sobre una pared blanca y no sé si es lo mejor. Pero bueno, por otro lado, el contraste lo hace mi cara, sobre todo lo blanco. Entonces por ahí funciona esa ley de contraste. La simetría, ¿sí? Cuando algo nos ponemos bien en el medio y todo alrededor no hay nada. ¿Sí? La simetría que fuera, horizontal, vertical, bla, bla. Y la simplificación, la regla de oro, menos es más. Cuanto menos elementos, más pregnante va a ser la imagen que nos quede, porque no llegamos ni a pasarla por la conciencia. El círculo rojo, pum, nos quedó ahí. Vamos a ver un montón de ejemplos de todo esto, pero bueno, en resumen, no se puede concebir la libertad si no se conocen los límites. Es más, no se puede romper las normas si no conocemos los límites. Si no conocemos las normas, miren a Picasso, que tenía un gran problema en su vida, porque hasta que no hizo todo como eran las reglas de composición, no pudo darse el lujo de romperlas maravillosamente como las rompió, y las rompió en pedacitos. Pero eso generó su estilo, conocer las reglas para poder romperlas. O sea, si vamos a romper la regla, vamos a romperla bien. ¿Sí? O sea, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Conozcamos bien cuáles son las reglas y veamos qué rompo y por dónde lo rompo y por qué lo rompo. Y ahí está el concepto. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en otro momento.